Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma fácil y sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a continuar con el último de los 3 videos que hemos visto de estequiometría. Recordemos que en el primer video aprendimos acerca de qué es estequiometría y aprendimos todos los cálculos estequiométricos, cómo pasar por ejemplo de moles a moles, cómo hacer cálculos de gramos a gramos, de moles a gramos o de gramos a moles. En el segundo video aprendimos acerca de qué era el reactivo limitante y aprendimos por qué era tan importante para poder conocer el resultado de una reacción. Hoy vamos a seguir con el tercer video. El tercer video va a tratar este tema. Va a hablar acerca de qué es el porcentaje de rendimiento y la pureza de una reacción. Y lo vamos a ver con unos ejercicios aplicativos. Vamos a entender cada uno de esos temas. En la descripción del video voy a dejar los enlaces de las primeras 2 clases, de los 2 primeros temas de estequiometría, para que de esa forma usted pueda refrescar un poco la memoria si fuera necesario. Entonces, hablemos acerca del porcentaje de rendimiento de una reacción química. ¿Qué es el porcentaje de rendimiento y por qué es tan importante? Cuando yo hablo del porcentaje del rendimiento, es una forma de yo medir qué tanto producto obtuve realmente, qué tan buena fue mi reacción. Si el porcentaje se acerca al 100%, quiere decir que mi reacción fue muy buena, quiere decir que tuve un buen porcentaje de rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una reacción? Se va a calcular por medio de esta fórmula. El porcentaje de rendimiento es igual al producto real. ¿Qué es el producto real? El producto real es lo que yo realmente obtuve en la reacción. Ese es el producto real. Dividido en el producto teórico. ¿Qué es el producto teórico? Es la expectativa. Es lo que la ecuación dice que debería de dar. Ese es el producto teórico. Sin embargo, en las reacciones pasan muchas cosas. Entonces, cuando hacemos la reacción, a veces no obtenemos el producto teórico, sino que obtenemos otro producto, que no es tal vez lo que esperábamos. A ese se le conoce como el producto real. Una vez que dividimos el producto real y el teórico, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje de rendimiento de la reacción. Resulta que para nosotros poder conocer el porcentaje de rendimiento, es normal que nos enfrentemos a este tipo de cálculos estequiométricos, como los que vimos en los 2 primeros videos. Cálculos, por ejemplo, en los que pasamos de mol de una sustancia a mol a otra, o cálculos, por ejemplo, de gramos a gramos. Es normal que nos encontremos con este tipo de problemas. Al igual que en los 2 videos anteriores, es importante tener en cuenta que para resolver problemas de rendimiento de una reacción, es importante siempre conocer la ecuación química de la reacción. Esto es la ecuación química de una reacción. Aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos el producto. Y además de eso, nuestra ecuación, como dice aquí, esa ecuación debe encontrarse balanceada. ¿Qué es balanceada? Que la cantidad de átomos que hay como reactivos sea igual a la cantidad de átomos que hay como producto. Si no está balanceada, entonces la ecuación debe de balancearse. Para empezar entonces, vamos a analizar el primer problema, el primer ejemplo. El primer ejemplo tiene que ver con el porcentaje de rendimiento de una reacción. Esta es la reacción que vamos a estudiar y este es el problema. Note lo que me dice el problema, dice: en una reacción química se partió de 100 gramos de nitrógeno y se obtuvo de esa reacción, de esos 100 gramos de nitrógeno, obviamente con suficiente cantidad de hidrógeno, se obtuvo 110 gramos de NH3. Recordemos que el NH3 es el amoníaco. Entonces me hacen la pregunta: ¿cuál fue el porcentaje de rendimiento de la reacción? Resulta que para poder resolver este problema es importante tener la ecuación. Ya la tenemos, ¿cierto? Pero nuestra ecuación debe estar balanceada. Entonces es importante que primero revisemos si la ecuación está balanceada. En la descripción de este video le voy a dejar un enlace sobre cómo balancear una ecuación por el método de tanteo. Entonces, ¿cómo vamos a balancear? Entonces, primero vamos a comprobar que las cantidades en los reactivos que están de la flecha para acá sean iguales a los productos que están de la flecha para allá. Entonces, mire, de nitrógeno a este lado tenemos 2 átomos, pero note que aquí tenemos 1. Cuando no hay número adelante, quiere decir que hay uno solito. ¿Cómo los balanceo? Como aquí solamente tengo 1, no vaya a poner nunca un 2 allí, porque eso no se puede, eso no está permitido. Estos números chiquitos que se llaman subíndices no se pueden tocar, pero sí puedo poner coeficientes. Entonces, si yo pongo este coeficiente que indica la cantidad de moles, si yo pongo un 2,
quiere decir que 2 por 1 quiere decir que ahora habrán también 2 nitrógenos. Igual que acá, quedó balanceado el nitrógeno. Vamos a balancear el hidrógeno. Mire, a este lado tenemos 2 hidrógenos. Sin embargo, al lado de aquí tenemos 2 por 3, quiere decir que tenemos 6 hidrógenos. Entonces, ¿cómo hago para que aquí hayan 6 hidrógenos igual que acá? Sencillo, le vamos a poner un 3. 3 por 2 me da 6, ya tengo 6 hidrógenos. Y 2 por 3 también tengo 6 hidrógenos. En este momento mi ecuación está balanceada y ya puedo resolver este problema. Como en este problema me están pidiendo entonces que averigüe el porcentaje de rendimiento de la reacción, vamos a averiguar 100 gramos de nitrógeno, vamos a averiguar cuánto amoníaco producen teóricamente. Ya sabemos que en la realidad, en la ecuación me produjo 110, pero vamos a averiguar cuánto se debe haber producido teóricamente para poder aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un cálculo de gramos a gramos. Vamos a convertir estos 100 gramos de nitrógeno, vamos a convertirlos en gramos de amoníaco, a ver si nos da la misma cantidad. O sea que vamos a hacer un cálculo de gramos a gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, empecemos. Como este, entonces, es un problema de conversiones, entonces vamos a empezar por el número que quiero convertir. El número que quiero convertir, en este caso, son 100 gramos. ¿De quién estamos hablando? De nitrógeno. Entonces vamos a multiplicarlo entonces por rayita. Como el primer paso consiste en pasar entonces gramos a mol, entonces vamos a convertir esos gramos de nitrógenos a moles de nitrógeno. ¿Cómo se hace esa conversión? Siempre que paso de gramos a mol o de mol a gramos, lo voy a hacer con la ayuda de la tabla periódica. Entonces, vamos a averiguar un mol de nitrógeno, vamos a averiguar, según nuestra tabla periódica, a cuántos gramos equivale. Como usted puede notar en la tabla periódica, el nitrógeno tiene una masa redondeada de 14 gramos. Si tiene dificultad para redondeo, en la descripción aparece un video que le va a ayudar mucho en eso. Entonces, redondeada la masa del nitrógeno son 14 gramos. ¿Sí lo ve allí subrayado? Pero hay un detalle, son 2 nitrógenos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de multiplicar 14 por 2. Si yo multiplico 14 por 2, eso me da 28 gramos. Entonces tenemos que un mol de nitrógeno es equivalente a 28 gramos de nitrógeno. ¿Por qué hice esto? Porque de esta forma puedo cancelar gramos con gramos y el resultado me va a quedar en términos de moles de nitrógeno. Por eso fue que puse los gramos en la parte de abajo y no en la parte de arriba, para poder cancelar. Matemáticamente, para cancelar, uno debe estar arriba y el otro se debe encontrar en la parte de abajo. De esta forma ya no hay gramos, sino que ahora ya hemos convertido en moles. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso consiste en convertir las moles de la sustancia dada, que es el nitrógeno, en moles de la sustancia deseada. ¿Quién es la sustancia deseada? Pues es el amoníaco. Entonces, ¿cómo hago para pasar moles de una sustancia a moles de otra? Para eso vamos a utilizar la ayuda de la ecuación y la ecuación debe estar balanceada, paso que ya hicimos. Según mi ecuación, note que una mol de nitrógeno, cuando no hay número quiere decir que hay uno, estamos mirando es el número grande, una mol de nitrógeno, note que produce 2 moles de amoníaco. ¿Sí nota? Esto significa la cantidad de moles, el número que está acá. Esos son las moles. Entonces, vamos a poner una mol de nitrógeno, vamos a poner un mol de nitrógeno en la parte de abajo. ¿De dónde saqué ese 1? Porque aquí no hay número, quiere decir que hay 1. Como quiero llegar a amoníaco, según mi ecuación, debo de poner 2 mol de amoníaco, o sea, de NH3. De esa forma, ahora ya puedo cancelar los moles de nitrógeno, los puedo cancelar con los moles de nitrógeno. Por eso los colocamos en esa ubicación, para poder cancelar. Por eso colocamos un mol de nitrógeno en la parte de abajo y no en la parte de arriba, para poder hacer la cancelación. En este momento note que ya se cancelaron los gramos y las moles. Ahora solamente estamos en moles de amoníaco. ¿Qué falta ahora? Convertir esas moles de amoníaco en gramos de amoníaco. ¿Cómo lo hacemos? Otra conversión. Vamos a pasar esas moles a gramos. Recuerde que cuando pasamos moles a gramos, lo vamos a hacer siempre con la ayuda de la tabla periódica. Entonces, ¿qué vamos a averiguar? Vamos a averiguar un mol, ¿de quién estamos hablando? De amoníaco. Vamos a averiguar la masa de un solo mol, ¿a cuánto equivale? Mire que en este punto no miramos la ecuación. Usted dirá, ¿y por qué no puso 2?
No, porque aquí lo único que vamos a hacer es averiguar la masa de un mol. En este caso, cuando se pasa de mol a gramos o de gramos a mol, no necesitamos la ecuación. Solamente necesitamos saber una mol a cuánto equivale en la tabla periódica. Si usted busca el amoníaco en la tabla periódica, se va a dar cuenta que el amoníaco no existe. Pero sí existe el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces vamos a hallar la masa. El nitrógeno, hagámoslo aquí, tiene una masa de 14 gramos, pero solo hay uno solito, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar allí. Vamos a sumarle el hidrógeno. Si usted mira en la tabla periódica, la masa del hidrógeno redondeada es 1 gramo. Pero como hay 3, multiplicamos por 3. 1 por 3 nos da 3. O sea que en total son 3 gramos. Si sumo todas las masas, en total quiere decir que el amoníaco tiene una masa de 17 gramos. Entonces colocamos 17 gramos de amoníaco. Como esto ya no lo necesitamos, lo podemos borrar. Si usted desea dejarlo allí para que su profesor entienda que usted hizo el procedimiento, lo puede dejar más abajito. Yo sí lo voy a borrar por cuestiones de espacio. Note algo aquí interesante. Aquí habíamos puesto un mol en la parte de arriba y su peso en gramos en la parte de abajo. Pero aquí lo pusimos al contrario. ¿Por qué lo hicimos? Porque de esa forma puedo cancelar moles con moles y el resultado me queda en gramos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces ahora sí vamos a hacer la operación. Vamos a multiplicar todos los números de arriba y los vamos a dividir en los números que se encuentran en la parte de abajo. Y de esa forma vamos a obtener nuestro resultado. Entonces en este caso vamos a multiplicar primero los de arriba. Entonces 100 gramos por 1, luego lo multiplicamos por 2 y luego lo multiplicamos por 17. En total eso nos da 3400 gramos de amoníaco. Y ese número lo vamos a dividir en lo que tenemos abajo. ¿Qué nos dice abajo? Que debemos de multiplicar 28 por 1. Ya sabemos que vuelve y nos da 28. Y lo volvemos a multiplicar otra vez por 1, entonces vuelve y nos da 28. O sea que lo vamos a dividir en 28. Ese 28 no tiene unidad porque las unidades de abajo fueron canceladas. Entonces, ¿cuánto me da esto? Entonces, 3400 dividido 28, al final me da 121. 121 gramos de ¿quién? Gramos de amoníaco. Este número representa el producto teórico. Eso es lo que nosotros deberíamos de obtener. Según este número, entonces, con este número, vamos ahora a hallar cuál fue el porcentaje de rendimiento de la reacción. Para eso vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué es el porcentaje de rendimiento? Entonces el porcentaje de rendimiento va a ser igual al producto real. El producto real fue el que nos dio en el problema. Serían 110 gramos de amoníaco, que es lo real, sobre lo que dice la teoría que debió haber dado. ¿Cuánto dice la teoría que debió haber dado? Debió haber dado 121 gramos de amoníaco. Una vez que tenemos el producto real, una vez que tenemos el producto teórico, vamos a hacer una división entre ellos dos y lo vamos a multiplicar, como dice la fórmula, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuál es el resultado? Vamos a coger y vamos a dividir 110 dividido 121, eso nos da 0,91, si lo redondeamos nos da 0,91 y ese número de esta división lo vamos a multiplicar ahora por 100. Eso nos da 0,91 multiplicado por 100, en total nos da 91%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rendimiento de nuestra reacción fue del 91%. Eso quiere decir que tuvimos un buen resultado. De esta forma ya hemos calculado cuál fue el rendimiento de esta reacción, 91%. Una vez que hablamos de lo que es entonces el rendimiento o el porcentaje de rendimiento de una reacción, vamos a hablar acerca de lo que es la pureza. Y vamos a hablar de por qué es tan importante en el segundo ejemplo. El segundo problema que vamos a desarrollar, nuestro segundo ejemplo, nos va a ayudar a nosotros a entender por qué es importante conocer la pureza de un reactivo. Porque según la pureza del reactivo, asimismo también van a ser los resultados del producto. Asimismo también va a ser nuestra reacción. Pero, ¿qué es la pureza? Resulta que no todas las sustancias con las que voy a reaccionar se encuentran en estado puro. Hay sustancias que a veces se encuentran contaminadas con otras sustancias o hacen parte de otra sustancia, como quien dice,
un porcentaje es de la sustancia que necesito, pero otro porcentaje no lo necesito. Por eso es importante conocer la pureza. Y lo vamos a conocer por medio de esta reacción. Esta reacción que ustedes ven aquí es una reacción muy común que se utiliza para poder obtener carburo de silicio. El carburo de silicio es una sustancia abrasiva que se utiliza mucho en la industria y se produce por la reacción del dióxido de silicio con el carbono. Pero hay un detalle, y el detalle es que el dióxido de silicio muchas veces no se puede encontrar en estado puro en la naturaleza, sino que hace parte de la arena. Ya se encuentra en la arena. De hecho, cuando lo van a hacer tienen que utilizar grandes cantidades de arena. Pero como vimos, entonces el dióxido de silicio ahí solamente es una parte de la arena, no es un reactivo puro. ¿Qué dice nuestro problema? Nuestro problema dice, si en cierto proceso se parte de 400 gramos de arena que contenían un 20% de dióxido de silicio, me hacen la pregunta, ¿cuántos gramos de carburo de silicio se producen? Entonces, préstele buena atención, mire. Tenemos silicio para la reacción, pero el silicio no está puro, está al 20%. ¿Sí nota? ¿Y cuánto tenemos de arena? Tenemos 400 gramos de arena. Entonces la idea de mi problema es saber en esos 400 gramos de arena cuánto realmente corresponde en gramos a dióxido de silicio. Y cuando tengamos esos gramos, ahora sí podemos saber cuánto se produce en carburo de silicio. Todo eso lo vamos a hacer con esta reacción. Pero recuerde que la reacción se debe encontrar balanceada. Si no, los resultados no me van a quedar bien. Entonces vamos a balancearla primero. Entonces note. Resulta que el silicio se encuentra bien porque hay un átomo de silicio y un átomo de silicio. Pero note que el oxígeno no, porque aquí tenemos dos átomos de oxígeno y acá solo tenemos uno. ¿Cómo lo vamos a balancear? Recuerde que no se puede poner un 2 chiquito, vamos a poner el 2 grande aquí, o sea un coeficiente. De esa forma 2 por 1 me da 2, ya tengo dos átomos de oxígeno igual que acá. ¿Qué pasa con el carbono? Tengo un átomo de carbono a este lado. Pero al lado de acá, recuerde que estos dos hay que sumarlos. Tengo un átomo de carbono, 2 por 1, tengo dos átomos de carbono acá. 1 más 2 de acá, en total tengo 3 a ese lado. O sea que basta con poner un 3 aquí. De esa forma tengo 3 átomos de carbono acá y también tengo 3 átomos de carbono al otro lado. Ya con la ecuación balanceada, ahora sí vamos a resolver este problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar 20% de silicio, ¿a cuánto corresponde en esos 400 gramos de arena? O sea que como quien dice, tengo 400 gramos de arena. Los vamos a multiplicar por rayita. ¿Qué significa esa expresión 20%? Quiere decir que hay 20 gramos de dióxido de silicio por cada 100 gramos de arena. Eso significa 20% de dióxido de silicio. ¿Qué hacemos ahora? Entonces vamos a realizar esta operación. Simplemente vamos a multiplicar 400 por 20. Si lo multiplicamos, eso nos va a dar 8000. Primero vamos a cancelar gramos de arena con gramos de arena. Qué importante esa ubicación. Entonces me quedan 8000 gramos de dióxido de silicio. Porque la arena ya fue cancelada. Si este valor lo dividimos en 100, eso al final me va a dar 80 gramos de dióxido de silicio. Como quien dice, en esos 400 gramos de arena, 80 gramos corresponden a dióxido de silicio. Y es con estos 80 gramos que vamos a tratar de calcular la cantidad que se produce de carburo de silicio. Resulta que como vamos a convertir estos gramos de dióxido de silicio a gramos de carburo de silicio, vamos a hacer una operación de gramos a gramos. Eso significa que vamos a seguir todos estos pasos. Entonces, vamos a empezar primero convirtiendo estos gramos, como dice acá, primero convirtámoslos a moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como es una conversión, empiezo siempre por el número que quiero convertir. En este caso, el número que quiero convertir son 80 gramos de dióxido de silicio. Así que digo 80 gramos de dióxido de silicio por rayita y vamos a colocar dos valores aquí. Vamos a averiguar cuánto equivale una mol de dióxido de silicio. Como quiero cancelar gramos, entonces vamos a poner un mol de dióxido de silicio, vamos a ponerlo en la parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a colocar su masa en gramos, para que así podamos cancelar gramos con gramos. Entonces, ¿a cuánto equivale un mol de dióxido de silicio? Entonces miremos la tabla periódica. Según la tabla periódica, el silicio tiene una masa de 28 gramos.
y lo vamos a multiplicar por 1 porque solamente hay un silicio, o sea que nos da 28 gramos. El oxígeno, según la tabla periódica, tiene una masa de redondeado de 16 gramos. Lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos 2 átomos de oxígeno. En total nos da 32 gramos. Si sumamos esto nos va a dar 60 gramos. O sea que un mol de silicio realmente corresponde a 60 gramos de dióxido de silicio. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cancelar entonces los gramos de dióxido de silicio con los gramos de dióxido de silicio. Por eso pusimos un mol en la parte de arriba y por eso pusimos los 60 gramos en la parte de abajo, para poder cancelar gramos con gramos. ¿Qué hacemos ahora? Esta parte de acá que utilizamos para poder saber la masa la podemos borrar, aunque a veces es bueno dejarlo un poquito abajito pues para poder justificar nuestras operaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Convertamos esas moles de dióxido de silicio, vamos a convertirlos a mol de la sustancia que necesitamos, o sea, a carburo de silicio. ¿Cómo hacemos para convertir mol de una sustancia a mol de otra? Ahí es donde juega un papel importante la ecuación balanceada. Por eso era importante tener la ecuación y que estuviera balanceada. ¿Qué nos dice la ecuación? La ecuación dice que debe de reaccionar un mol de dióxido de silicio. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando no tiene el número es porque hay uno. O sea que vamos a poner un mol de dióxido de silicio en la parte de abajo. Lo pusimos en la parte de abajo porque de esa forma lo podemos cancelar. ¿Qué vamos a poner en la parte de arriba? El que queremos. ¿Quién queremos? Carburo de silicio. Según la ecuación, también se produce un mol. ¿Nota? Entonces vamos a poner un mol de carburo de silicio. Si aquí hubiese habido un 2, un 3 o un 4, ese es el número que debemos haber puesto. Hemos puesto un 1 porque no tiene número. Entonces ahora ya tenemos nuestro resultado en términos de moles de carburo de silicio. Ahora vamos a pasar esos moles a gramos. ¿Cómo hacemos para pasarlos a gramos? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a averiguar en la tabla periódica un mol de carburo de silicio a cuánto equivale. Note que esta vez pusimos un mol en la parte de abajo para poder cancelar mol con mol. Entonces, ¿a cuánto equivale un mol de carburo de silicio? Entonces vamos a mirar. El silicio ya sabemos que tiene una masa de 28 gramos, ¿sí nota? Y el carbono tiene una masa de 12 gramos. O sea que si sumamos los 28 del silicio más los 12 del carbono redondeado, eso quiere decir que la masa es 40 gramos. O sea que un mol de carburo de silicio es equivalente a 40 gramos de carburo de silicio. Este resultado vamos a quitarlo, ya en este momento no lo necesitamos. ¿Y qué hacemos ahora? Podemos cancelar mol de carburo de silicio con mol de carburo de silicio. Y en este momento ya el resultado nos queda en gramos de carburo de silicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar todos los números de arriba y colocamos acá su valor. Luego multiplicamos todos los números de abajo y colocamos abajo su valor y hacemos una división. Vamos a multiplicar 80 por 1. Luego lo multiplicamos por 1 y lo multiplicamos al final por 40. Eso nos da un resultado de 3200 gramos de carburo de silicio. Y ese valor lo vamos a dividir por el número que nos dé abajo. Abajo tenemos 60 por 1, nos da 60. Si lo multiplicamos por 1, vuelve y nos da 60. Si hacemos la división, 3200 dividido 60, en total nos va a dar 53,3 gramos de carburo de silicio. Y de esa forma podemos responder a este problema. Ya sabemos entonces que si ponemos a reaccionar esa cantidad de arena con un 20% de dióxido de silicio, vamos a obtener 53,3 gramos de carburo de silicio. Bueno, espero que estos 3 videos que acabamos de ver sean de su total comprensión. Espero que hayan quedado claro qué son los cálculos estequiométricos, qué es el reactivo limitante y que hayamos aprendido entonces por qué es importante el rendimiento y la pureza de una reacción. Espero los videos hayan sido de su agrado, se hace con el mayor de los cariños y el mayor de los gustos para que ustedes puedan comprenderlos. Si les gustó, pues no dude en dar me gusta, compártalo y suscríbase si no lo ha hecho. Nos veremos luego en un próximo video.